Bien, estas conferencias, edificando la iglesia sobre la roca, ¿qué tema, Es un tema fundamental. Entonces, yo voy a hablar 5 enseñanzas que van ligadas una tras la otra. Y el primer tema que vamos a tratar hoy se titula Principios o métodos. Principios o métodos. La iglesia de Jesucristo está fundada sobre principios o sobre métodos. Sobre principios dados por Jesús o sobre métodos inventados por los hombres. De eso vamos a hablar. Efesios 4, versículo 11. ¿Ya lo tiene? Voy a leer, dice. Y él mismo, o sea Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, te damos gracias, estamos contentos porque en tus planes, Señor, estaba este día, estaban estas circunstancias. Tú eres soberano y te agradecemos porque nuestro corazón siempre estuvo por estos lugares del estado y tú, Señor, nos has bendecido, Señor, y nos has dado la gracia para volver a juntar y ver rostros de muchos años conocidos. Padre, enséñanos a través de tu palabra. Dame de nuevo para hablarla, ayúdame para explicarla lo más claro posible y que mis hermanos entiendan tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento espiritual, nuestro discernimiento espiritual para entender los principios y las verdades que están muy claras aquí en tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén. Gracias, Señor. Fíjense, hermanos, que hace casi 30 años, en este año cumplimos 30 años que iniciamos Casa de Oración en Guadalajara, Jalisco. Dios hace 30 años nos había prometido muchas cosas cuando iniciamos. Se llama Casa de Oración porque iniciamos en una casa y la gente no tenía nombre, el grupo, la iglesia, y la gente empezó a decirle, vamos a la Casa de Oración, y así se le quedó. Dios le puso el nombre. Y Dios nos había prometido muchas cosas. Y después de 30 años a la fecha, yo puedo decir, como dijo Josué, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, porque Dios es fiel, hermanos. ¿Sí? Sin embargo, en aquellos años, yo tenía 26 años de edad, mi esposa los mismos, estábamos muy jóvenes cuando iniciamos el ministerio de Casa de Oración, y pues el inicio fue muy difícil por diversas circunstancias. Pues había todo tipo de carencias, no teníamos apoyo de ningún tipo, ¿sí? Yo le dije a Dios, Señor, ¿cómo le voy a hacer para iniciar una iglesia si no conozco a nadie? Yo le dije al Señor y Él me respondió, ¿no te basto yo? Bueno, pues la verdad es que nos basta y nos sobra, ¿no? Pero pues en aquel tiempo, a la fecha, hemos conocido un poco más a Dios. Yo le dije al Señor, Señor, nunca he levantado una iglesia, porque nosotros estábamos ministrando en otra congregación, ahí en Guadalajara, cuando recibimos el llamado para iniciar lo que es Casa de Oración. Y yo le decía al Señor, le argumentaba, yo nunca he levantado una iglesia, Señor. Y Él me respondió, tampoco nadie había pasado el Mar Rojo hasta que Moisés lo pasó. Bueno, de ese tiempo a la fecha me he dado cuenta de una cosa, si algo he aprendido es que nunca le he podido ganar a Dios. Por más argumentos que le he puesto, por más peros, por más cuanta cosa, Dios siempre ha sido claro y siempre tiene la razón. Los que nos equivocamos somos nosotros. Y bueno, mi esposa Vicky y yo crecimos en una iglesia, yo le llamaría una típica iglesia de corte carismático. ¿Cómo es esto? Pues son ese tipo de iglesias donde, pues sí, hay muchos milagros, hay muchas manifestaciones milagrosas del poder de Dios. Nosotros creemos en los milagros de Dios porque Dios es sobrenatural y Él es todopoderoso y ese rasgo de su carácter no ha aumentado ni disminuido, es el mismo. Entonces, si Él hizo un milagro ayer, pues lo puede hacer hoy, ¿no?
Nosotros creemos que Dios es todopoderoso. Y bueno, nosotros vimos el poder de Dios en esa congregación. Muchas cosas, vimos paralíticos levantarse. No, si le cuento se nos va la conferencia. Pero, por otro lado, en esa iglesia donde crecimos, había muy poco entendimiento en cuanto a los principios básicos de cómo debe funcionar bíblica y eficazmente una congregación. O sea, sí había mucha algarabía y mucho gloria a Dios y los cantos y las danzas y los milagros, pero hacía falta fundamento, que es la palabra de Dios. Yo recuerdo cómo los vientos de doctrina llevaban a esa nuestra iglesia de aquel tiempo, la llevaban por todos lados. Era llevada como una barca que no tiene timón o que no tiene capitán. Sucedía de todo allí, había divisiones, había de todo allí, sucedía un montón de cosas. Y yo me empecé a dar cuenta que el ignorar los principios básicos de cómo debe ser edificada una iglesia, pues esto causa que los pastores seamos arrastrados o llevados a dos situaciones. Número uno, a pastorear una iglesia, pero una iglesia que siempre está en crisis, crisis continua, crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis. Y yo creo que esa no es la voluntad de Dios. Y la otra cosa que empecé a descubrir es que al no tener fundamentos sólidos, las modas evangélicas, le llamo yo, pues que surgen cada día, pues llevaban a la iglesia cualquier moda que hubiera, ¿no? En aquellos años yo me acuerdo que pues está una señora que le escurre aceite de las manos y ahí vamos todos a verla, que les escurría aceite de las manos. Ya que mirábamos lo milagroso, nos quedábamos igual, sin conocimiento, sin revelación de Dios y en fin. Entonces comencé a ver cómo las iglesias que están en crisis continua, pues son aquellas donde no hay entendimiento de los principios bíblicos. No se trabaja en la formación de los discípulos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos? Y un discípulo es un seguidor de Jesucristo. Y luego él dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Es decir, yo no tengo por qué inventar mis cosas. La responsabilidad de un pastor es enseñar lo que Jesús enseñó. Así de simple. Entonces, una iglesia que entra en crisis continua, que se quiebra en pedazos al paso del tiempo y muchas desaparecen, pues no trabajan en la formación de los discípulos. Los mensajes que se dan en este tipo de iglesias no llevan una dirección específica. Hay un dicho que dice que a todo le tiran y a nada le pegan, ¿verdad? Es como tirar escopetazos por todos lados y ni un pato tumban. Es decir, hoy un domingo predican sobre la segunda venida de Jesús y el siguiente domingo hablan sobre el anticristo y luego al siguiente domingo, o sea, no hay una dirección, una formación sistemática y la Biblia, hermanos, tiene que ser enseñada de manera sistemática. Es como en la escuela, sistemáticamente nos enseñaron desde el kinder, ¿sí o no? Yo me acuerdo cuando me enseñaban las tablas de multiplicar y de sumar y así a la primaria y luego ya las sumas, las restas, la prepa, en la secundaria, bueno, ya ciertas que raíz cuadrada y luego ya en la prepa pues que los logaritmos y a mí me quebraban la cabeza las matemáticas. Pero yo quería ser ingeniero. Y necesitaba las matemáticas, y las matemáticas tienen que ser enseñadas de manera sistemática, y cualquier materia. Déjenme decirles que la Biblia no es la excepción, ¿eh? La Biblia tiene que ser enseñada de manera sistemática, con un sentido para que nosotros seamos, pues aprendamos y entendamos. Entonces, este tipo de iglesias que hacen a un lado o desconocen los principios bíblicos, pues no se enfocan en el trabajo principal que debe tener la iglesia de Cristo, que es predicar el evangelio y formar verdaderos discípulos. Fíjese lo que dije, verdaderos discípulos.
Porque continuamente yo les pregunto así en los diferentes auditorios, ¿cuántos son cristianos? Y todos me dicen que lo son. Si yo les pregunto, ¿cuántos son cristianos? Todos me van a decir, sí. Bueno, todos decimos, pero yo estoy bien consciente que algunos se creen cristianos, pero no lo son. Eso lo he comprobado cientos de veces. Otros pues están en ese camino de la conversión, del arrepentimiento, y bueno, llegarán a ser nuevas criaturas, pero tienen que ser discipulados en la palabra de Dios, ¿sí? Ese tipo de iglesias no escudriñan las escrituras. Son aquellos que dicen que no les da tiempo estudiar la Biblia. Yo no puedo concebir a un pastor que no tiene tiempo para estudiar las escrituras y para tener comunión con Dios. No se puede concebir. Yo me reúno todos los viernes con pastores allá en Guadalajara y a veces invitamos a pastores y dicen, no tengo tiempo para eso, dicen. Fíjate nomás. No tengo tiempo para orar ni escudriñar las escrituras. Esa es una incongruencia. ¿Cómo es posible que alguien pueda decir que es un pastor y no tenga tiempo? Y otros se la sacan con que no, ¿para qué tanto estudio? Dicen, la letra mata, dicen. Cuando la Biblia se refiere a la letra como la ley, ¿sí? En congregaciones así, bueno, las crisis no tardan en presentarse. Fíjense que cuando iniciamos casa de oración yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero una congregación así como yo me refería a donde yo salí. Yo no quiero una congregación así, Señor. Y el Señor me respondió, yo tampoco quiero iglesias así. ¿Y qué debo de hacer? Le pregunté al Señor. Y generalmente Él responde, ¿no? Y Él me respondió, bueno, mira, haz una lista de todo lo que has visto en la iglesia donde saliste, cosas que viste que tú no quisieras que sucedieran, que pasaran en la iglesia que tú vas a levantar. Entonces yo hice una lista junto con mi esposa y entre la lista pusimos, por ejemplo, divisiones. No, yo no quiero divisiones porque la iglesia de nosotros se dividía, ya parecía religión. Ya cuando se tardaba un año la división, decíamos, oye, ya toca división, ¿no? Ya toca que nos agarremos del chongo y que nos peleemos y que... Yo estaba cansado, agotado de tantas divisiones, hermanos. Yo le puse ahí divisiones, yo no quiero divisiones. Manipulación, aborrezco la manipulación. Porque había mucha manipulación en la iglesia donde yo crecí. Manipulación de todo tipo, abuso de autoridad, y yo estaba haciendo la lista. Señor, ayúdame, porque yo entiendo que la autoridad que me estás dando, yo debo de usarla, como decía Pablo, para edificación y no para destrucción. Entonces yo seguía haciendo la lista y le puse ahí, yo no quiero que haya celos, competencia entre los hermanos. Yo no quiero que haya mediocridad espiritual, yo le decía al Señor. Y bueno, cuando le presenté la lista al Señor, yo le dije, aquí está la lista, Señor. Y él, ¿saben qué me dijo? Y le dijo, ¿y ahora qué hago? Y el Señor me respondió, mira, simplemente haz lo contrario. ¿Tiene sentido, no? Haz lo contrario, me dice. Aquí tengo agua. Sí, gracias. Entonces yo le contesté, bueno, sí, Señor, pero ¿cómo le hago? ¿Qué hago, Señor? Y el Señor me respondió, mira, en tu caso, lee el libro de los Hechos primero, me dijo. Lee el libro de los Hechos. Estudia las Escrituras, me dijo. Ahí está la respuesta. En las Escrituras yo dejé establecido cómo se edifica una iglesia. Fíjense qué revelación, estudia la Biblia. Es que es increíble. Es increíble que el día de hoy, en muchos lugares que se precian de ser iglesias cristianas, de lo que menos se habla es de la Biblia. Increíble. Se habla de superación personal, se habla de psicología, se habla de metafísica, se habla de todo menos del evangelio y de la palabra de Dios. Entonces yo, avergonzado, bueno, yo junto con mi esposa habíamos obtenido una licenciatura en teología.
Pero algo pasa cuando nos alejamos de las Escrituras y claro, nosotros estábamos allí sometidos y pues el pastor empezó a hacer a un lado las Escrituras. Y es cuando entran las broncas, los problemas, cuánta cosa. Fíjense, el Señor me enseñaba esto. Me dijo, nunca se me olvida, lo tengo aquí, dice, tu trabajo fundamental, me dijo, consistirá en enseñarles mi palabra. Me dijo el Señor, haz discípulos míos, no tuyos. Haz seguidores míos, no tuyos. Aliméntalos con mi palabra, me dijo, no con tus ideas, por más brillantes que sean. Yo no necesito tu opinión, me dijo Dios. Yo no necesito la brillantez de tu inteligencia humana, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Como son más altos, como son de altos los cielos en relación con la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos más altos y mejores que los tuyos. Si hoy lo que se predica es sueña grande, piensa en grande. No, hombre, Dios no necesita que tú sueñes en grande. Y luego cada sueño que... La mayoría de los sueños que a la gente de hoy en las iglesias les impulsan a que tengan, tiene que ver siempre con soñar sobre lo material. Cuando el mensaje de la Biblia es netamente espiritual. En fin, el Señor me decía, pues, nos decía, aliméntenlos con mi palabra, no necesito sus ideas. Tú alimentalos con mi palabra y lo demás déjamelo a mí. Tú haz lo que tienes que hacer, haz tu trabajo. Dios me estaba enseñando cuál era mi trabajo. Fíjense, una vez pasó una cosa muy interesante. Teníamos menos de un año de haber empezado la congregación. No había apoyo de ningún tipo, de nadie, más que directamente de Dios. Entonces, pues eran poquitos, eran más poquitos que aquí, ahorita. Entonces, generalmente en las congregaciones se recoge la ofrenda después de la alabanza, ¿verdad? No sé si aquí como sea, ¿no? Pero generalmente así es. Entonces el Señor me habló y me dijo, mira, no vas a recoger la ofrenda a la mitad, recógela al final. Yo le dije, ¿por qué, Señor? Me dice, tú recógela al final. Ah, está bien. Entonces terminó la adoración y yo subí y prediqué. Pero cuando empecé a predicar, la gente me hacía señas, la ofrenda. Me decían, los diezmos, la ofrenda. Yo les dije, no, al final, hermanos, no se preocupen. Al final la recogemos. Entonces ya pasó Salvador Pardo, uno de los pastores ahora en casa de oración, y recogió la ofrenda. Y ya los despidieron. Y cuando ya se va toda la gente y nos quedamos algunos, se acerca el administrador, o sea, Salvador Pardo, y me dice, pastor, me dice, le digo, ¿qué pasó? Y traía en la mano una bolsa con la ofrenda. Y me dice, pastor, mira. Y le digo, ¿qué? Entonces miro y estaba la bolsa casi llena. Entonces le digo, ¿y eso? Dice, pues la gente estaba muy generosa. Había que pagar renta, había que pagar luz, había que pagar pues todo lo que se necesita. Y cada semana, a veces no se gustaba ni para la renta. Entonces yo dije, ay Señor, gracias. Entonces ya voy camino a casa y yo dije, no, Señor, gracias porque ya me mostraste lo que debo de hacer. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Espérate, me dijo. Escúchame bien, no vuelvas a hacerlo como te dije hoy. Y yo no entendía, ¿cómo? Dice, no, lo único que yo te quería enseñar era aliméntalos con mi palabra y yo me encargo de las necesidades de todo. Porque entonces ya sería manipulación, ¿sí o no? Entonces ya sería como un método. No, a mí Dios me quiso enseñar un principio, que era, ministralos con mi palabra, y lo demás yo muevo en los corazones. Y voy a poner en los corazones de la gente el dar con alegría. Porque Dios ama al dador alegre. Pero no me los manipules, aliméntalos. Qué lección, ¿no? Parece que no tiene sentido, pero les voy a decir una cosa, ¿eh? En 30 años, Dios ha sido fiel en todo.
incluyendo el aspecto financiero, sin tener que andarles sacando el dinero, mintiéndoles, manipulándolos, que si no traes los dólares que tienes abajo del colchón se te va a quemar la casa, y sé cuánta cosa te dicen, ¿no? No. Y bueno, empecé a estudiar el libro de los Hechos y encontré, entre otras cosas, abran su Biblia en Hechos 6. Miren lo que empecé a encontrar junto con mi esposa. Hechos capítulo 6, versículo 1. Hay iglesias donde, Hechos 6:1, donde le dedican hasta 1 hora para recoger la ofrenda. Y te predican 15 minutos o 20 minutos. ¿Por qué tanto énfasis en el dinero? Una vez un predicador dijo, es que el dinero es la sangre para la iglesia. Puras aberraciones que dice la gente. Puras herejías. Bueno, ¿ya tienen Hechos 6? ¿Está ahí en la pantalla? Ah, ok. Eso nos va a ayudar. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, subrayen esa frase. Bueno, casa de oración en ese tiempo estaba creciendo. Aquí yo veo que está creciendo. Van más rápido ustedes. Ustedes nacieron ya con la torta bajo el brazo, como dicen allá en mi... Dice, creció el número de los discípulos y miren, dice, hubo murmuración de los griegos convertidos contra los hebreos, de que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria, en la ayuda que les brindaban a las viudas, porque empezó a crecer el número de discípulos. Este problema no lo habían tenido ellos antes. Entonces, comenzamos a aprender un principio, que deberíamos de ir solucionando los problemas y las necesidades de nuestra congregación que iniciaba conforme se fueran presentando las situaciones. No sé si me estoy explicando. No antes, no. No debemos de tratar de tener todos los ministerios, todo lo que una congregación... A veces gente va a casa de oración, bueno, tiene 30 años, hermanos. Pues obviamente que en 30 años pues ha madurado la gente, ¿entienden? Dios ha hecho muchas cosas y cuando la gente a veces va y ve el desarrollo, el crecimiento, luego regresan a su iglesia y quieren en 2 meses hacer lo que a nosotros nos ha costado 30 años. Y ese es un error, hermanos. ¿Por qué? Porque ese no es el crecimiento natural y normal. Es como un niño. Un niño. No tiene nada de malo ser un bebé, ¿verdad que no? Tampoco tiene nada de malo tener 5 años. Tampoco tiene nada de malo tener 10 años de edad. No es algo ofensivo o algo por lo cual se tenga que avergonzar el niño, ¿verdad que no? Y bueno, tiene las características y los rasgos de un niño, de un joven, de un adolescente y luego ya de un adulto. ¿Sí? Pero si ese niño a los 30 años ya con bigote y patilla y todo se sigue comportando como niño con sus berrinches, ahí algo anda mal, porque no ha madurado. Bueno, la iglesia es igual. ¿Entienden eso? Las iglesias son iguales. No se le puede exigir a la gente más de lo que es natural y normal. No se les puede llevar más allá y presionarlos más allá de cómo va su crecimiento espiritual. Entonces, seguimos aprendiendo y el hermano Pablo Hunter, que ha sido nuestro tutor de toda la vida, él me enseñó un principio basado en la Biblia. Él me dice, mira Chuy, Dios nunca te va a suplir una necesidad que no tengas. A ver, otra vez, repítamelo, hermano. Ahora ya me lo aprendí de memoria, ¿no? Dice, sí, mira, Dios no te va a suplir una necesidad que no tengas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes un auto que suple tus necesidades o un trabajo que suple tus necesidades, ¿para qué quieres otro? O sea, ya está suplida. ¿Entiendes? Si tienes un trabajo, ya está suplido un trabajo. ¿Para qué quieres otro trabajo? O sea, 2 o 3. No. Pero si tienes una necesidad, ahí es donde Dios es nuestro proveedor.
Pero Dios no va a suplir una necesidad que todavía no tenemos. Y aquí, hasta este punto, todavía no había necesidad de diáconos en la iglesia. Porque el número de los discípulos era poquito, eran poquitos, pero empieza a crecer. Y bueno, sigamos leyendo versículo 2, Hechos 6:2. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros se refiere a los apóstoles, ¿ok? Que eran los pastores. Dice, no es justo que nosotros, pongan atención, dejemos que la palabra de Dios para servir a las mesas. Ok, pongan atención. ¿Es algo vergonzoso servir a las mesas? No. Pero el trabajo fundamental de un pastor es la palabra, escudriñar la palabra de Dios, ¿entienden? La comunión con Dios y escudriñar la palabra de Dios para que ustedes sean alimentados con la palabra de Dios. Pero si el pastor es el que tiene que andar barriendo, bueno, al principio a veces así es. Pero cuando crece el número de los discípulos, fíjense lo que dicen los discípulos. No es justo, no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Yo no tengo ningún problema, yo sé limpiar los baños. Hoy en la mañana destapé el baño de mi hijo. Pues, yo sé todo eso. Pero yo no puedo andar limpiando los baños en la congregación en este momento, ¿entienden? No porque no pueda, o sea, yo puedo hacerlo, pero mi trabajo es lo que Dios me estaba enseñando. Por eso es que de entre ustedes se debe de levantar gente que sirva. Y ustedes tienen que ser sensibles a la voz de Dios. Y siempre, mira, en todas las iglesias, como Dios derrama de sus dones por el Espíritu Santo, siempre hay gente bien servicial. En todos lados hay así gente. De esos que parecen hormiguitas. De esos que hacen un trabajo que a lo mejor casi nadie le pone atención. Por ejemplo, casi nadie le pone atención a los que limpian el auditorio. Casi nadie piensa en ellos. Casi todos se fijan en el pastor. O en uno o dos o tres que tienen un ministerio visible. Pero, ¿qué de los que limpian el baño? ¿De los que están cuidando a los niños? ¿Les están enseñando? Bueno, somos un cuerpo, ya hablaremos más de eso. ¿Sí? Entonces, dice en el versículo 3, ok, el principio aquí en el versículo 2 es que el trabajo principal de un pastor, ¿cuál es? Escudriñar las escrituras, estudiar. Así es que Manuel y Delia y los que Dios esté levantando aquí en la enseñanza, ese será su trabajo principal. A los corintios Pablo les dijo, ¿son todos profetas? No. ¿Son todos pastores? No. ¿Hacen todos milagros? No, pues somos un cuerpo. El hecho de que, por ejemplo, a mí me haya tocado ser el pastor no significa que yo valgo más delante de Dios que ustedes o que la gente en mi congregación. No, delante de Dios tenemos el mismo valor, ¿entiende? Pero la función es diferente. Y cada quien tiene que funcionar, para que funcione la iglesia, tiene que funcionar en el don que Dios le da a cada uno, o en los dones. Entonces, versículo 3, fíjate lo que decidieron hacer, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, pero yo quiero que pongan mucha atención, no son cualquier varón, o cualquier hermano en la congregación, en este caso, que eran diáconos, también había diaconisas. Dice, no, estos tienen que tener ciertos rasgos. Mira, ¿qué dice allí? 7 varones ¿de qué? De buen testimonio. Y alguien puede decir, pero ¿por qué tan exigente solo para servir la comida a las viudas? Bueno, para que vean el estándar que pone Dios. Porque eso lo puso el Señor. O sea, gente de buen testimonio. No puede ser alguien que está sirviendo en la congregación
Y allá afuera, el 16 de septiembre saca la pistola y empieza a tirar balazos. Y luego alguien le dice, oye, no tires balazos. ¿Qué? ¿Tú qué? Y luego el domingo viene a servir a la iglesia. Imagínate, ese no es buen testimonio. Pero aparte de buen testimonio, dice, ¿llenos de qué? Del Espíritu Santo. ¿Saben que la palabra llenos en el griego significa, habla de una totalidad, habla de algo que es tan abundante que te domina? Por ejemplo, Pablo le dijo a los efesios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay pleitos y cuanta cosa, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y en el griego esa palabra llenos significa controlados. ¿Por qué en este caso? Por el Espíritu Santo. O sea, es tan fuerte el Espíritu Santo en la vida de esos primeros diáconos que eran totalmente guiados y dominados, controlados y dirigidos por el Espíritu Santo. De lo que tú estés lleno, eso es lo que te va a controlar. Si tú estás lleno de envidia, te va a controlar la envidia, ¿entiendes? Cuando los discípulos estaban en la barca, dice que estaban llenos de temor. Así dice, estaban llenos de temor porque la barca se hundía. O sea, de lo que estaban llenos, los dominó. ¿De qué estaban llenos? De temor. Si tú estás lleno de orgullo, el orgullo te va a dominar. Si estás lleno de amargura, la amargura te va a dominar. Va a dominar tu vocabulario, va a dominar tus pensamientos, va a dominar tus acciones. Por eso los que sirven a Dios, fíjate, el requisito parece así como, uy, pues ¿quién podrá servir? Bueno, ahí estaban. ¿O no? Ahí estaban. Ahorita vamos a verlo. O sea, gente que viva la vida espiritual, que sean genuinos, nacidos de nuevo y llenos, dominados por del Espíritu Santo. Pero aparte de buen testimonio y de estar llenos del Espíritu Santo, ¿qué más dice? De sabiduría. ¿Cómo que sabiduría para servir las mesas? Ah, claro. Porque si hasta para trapear se necesita sabiduría. Hay gente que no sabe trapear. En una ocasión, nosotros necesitábamos a alguien que nos ayudara en la casa con los quehaceres. Perdón. Y llegó una chica, contratamos a una chica, no sabía trapear. Se me hace que a mí me salía mejor. Y mi esposa pacientemente le enseñaba, fíjate, fue para que le enseñara. No sabía limpiar los vidrios, de verdad. No sabía acomodar las cosas en la cocina. Bueno, pues se necesita esta sabiduría para acomodar los platos, porque si los acomodas de cierta manera y jalas uno, tiras 20. Parecen insignificantes, pero no. Si la Biblia dice que los que han de servir en la iglesia tienen que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Qué dice el versículo 3? A quienes encarguemos, ¿qué? Este trabajo. Entonces, ¿notan que no son métodos? ¿Notan que son principios? ¿Notan que son para que la iglesia crezca sana? ¿Están notando que la iglesia debe componerse de gente que madura, que va creciendo? ¿Sí? Nadie nace lleno de sabiduría, nadie nace lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad que no? Tenemos que ir creciendo. Y la manera de crecer y ser llenos del Espíritu Santo es cuando somos discipulados en la palabra de Dios. No hay otra manera. Pero como es tardado, muchos les da por los métodos. Por ejemplo, hay un sistema de crecimiento muy socorrido. Tal vez ustedes habrán oído el G12. El G12 es una reproductora de líderes, pero es totalmente antibíblico, porque eso se los llevan a 3 encuentritos y en 2, 3 semanas ya los ponen de líderes de una célula. Cuando la Biblia dice no un neófito, ¿qué es un neófito? Un recién convertido. Entonces alguien tiene que estar equivocado, ¿no es cierto? Porque por un lado Dios dice una cosa y por otro lado nosotros inventamos nuestros propios métodos. No. Así como, por
por ejemplo, mis hijos, ella tiene 22 o 21 y 23. Ellos pues se fueron al paso, ¿verdad? Y a los 5 años yo no le decía que se comportara como un joven de 21. No, ¿cómo? Tenía que llevarlo, ¿me entienden? Ahora ya platico con él, con mi hijo, con mi hija. Platicamos de la palabra de Dios. Él es muy estudioso, sobre todo de las escrituras, y me comparte y hablamos. Y ahora él hasta me enseña. El otro día me dijo, oye papá, dice, mira, fíjense cómo me dijo, yo tengo una bendición tremenda. Dice, mira, tú eres mi papá, pero también eres mi pastor. Dice, pero también eres mi amigo. Pues son 3 cosas. Oh, le digo, está bueno hasta para hacer un mensaje para la familia, hijo. Está bueno eso. Yo iba manejando. Y luego me dice, mira, yo quiero decirte algo, pero no como de hijo a papá, ni como pastor a oveja, sino como amigos. Un consejo de amigos. Le dije, a ver, y me da un consejo que tenía razón. Me dijo, mira papá, yo te aconsejo que cuando hagas esto, mira, hazlo así papá, porque mira, a veces puede ser que la gente te malinterprete. Yo lo estaba oyendo hablar con sabiduría, hermano. ¿Entiendes? ¿Me estoy explicando? Uy, pues qué bendición, ¿no? O sea, qué bendición escuchar a un de tu hijo un consejo. Claro que puede dar un consejo. Pero ese consejo no me lo pudo haber dado cuando él tenía 15 años. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque estaba madurando. Entonces, ¿cómo poner líderes en una iglesia cuando apenas tienen 6 meses de convertidos o ni siquiera 1 año de convertidos? No, miren, Manuel y Delia y los que Dios levante aquí, llévenselas tranquilas al paso. ¿Sí? Claro, va a venir gente a lo mejor que ya tiene 10 años en el Señor y va a decir, pues póngame a mí. Primero hay que ver su testimonio. Eso es lo que la Biblia dice. Porque por causa de los malos testimonios, la gente que no cree en Jesús, menos lo cree y nos tachan de todo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aventamos por la ventana los principios de Dios. Bueno, seguimos leyendo en Hechos 6, pero en el versículo 4 dice, bueno, búsquense hombres que llenen estas características y dicen los apóstoles, versículo 4, y nosotros, en este caso los apóstoles, los pastores, persistiremos. Fíjate, persistir significa cada día. ¿En qué? 2 cosas básicamente, en la oración y en el ministerio de la palabra. Acuérdense que yo les estoy contando cómo Dios me empezó a enseñar principios. Entonces yo dije, ay, pues entiendo por lo que veo aquí este principio. El trabajo es la comunión con el Señor, que Él me vaya dirigiendo hacia dónde quiere que lleve la iglesia. ¿Me estoy dando a entender? Dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, o sea, controlado por la fe, la confianza en Dios, lleno del Espíritu Santo, dice, a Felipe, Prócoro, Nicanor, etcétera, etcétera, ahí los nombra a todos. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. O sea, esta gente no eran neófitos, ya tenían su camino recorrido. Simplemente Dios los estaba dirigiendo. Acuérdense que aquí la iglesia estaba naciendo. Aquí ya se ve un buen número de discípulos, bastante. Yo creo que son más de los que estaban en el aposento, ¿no? ¿Cuántos habían en el aposento? Dice que eran como 120. ¿Se acuerdan? Ahí en Hechos 2. Pues aquí posiblemente hay más de 120, no sé cuántos sean. Eso significa que van a ir creciendo las necesidades. Los niños tienen que ser atendidos, van a ir creciendo, se hacen adolescentes y hay que
tener cuidado de ellos, y luego los jóvenes, los matrimonios, en fin, ¿verdad? Entonces, dice en el versículo 7, y crecía la palabra del Señor. Significa, crecer la palabra del Señor significa que era enseñada en abundancia. Eso significa. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos, noten la palabra discípulos, porque quiero que entiendan que no es lo mismo ser un creyente y ser un discípulo. Tú puedes ser un creyente, pero no necesariamente un discípulo, porque el discípulo es alguien que obedece, alguien que está adiestrado y que sigue a su maestro. Y el creyente, pues hasta el diablo cree, dice la Biblia. El diablo no es ateo. El diablo cree, pero no obedece. Entonces, ser creyente, pues hasta nos podemos salir ahorita a cualquier parte y la gente, aquí en Manzanillo, en la playa, en Vallarta, ahorita le están dando rienda suelta todo a la carne. Y tú ve y diles, oye, ¿tú crees en el Señor? Todavía tengo mi ceniza, dicen. No me he lavado la frente. No, todo el mundo cree. Pero ¿son discípulos de Jesús? Entonces, ¿tú qué eres? No me respondas a mí. ¿Tú qué eres? ¿Creyente o discípulo? Bueno, discípulo. O también puedes responder, estoy en proceso de formación, que en realidad todos tenemos ese proceso. Ese proceso nunca va a terminar, ¿eh? No, nunca. Toda la vida va a durar el proceso de ser discipulado, porque es aprender y vivir las cosas que Jesús enseñó. Eso es ser un discípulo. Bueno, sigamos adelante. Acuérdense que Dios me estaba enseñando estas cosas. Yo estaba acostumbrado a los métodos, ¿sí? Métodos para la oración, métodos de evangelismo, todo, pura metodología, pero no había principios. Entonces Dios me recalcó y me machacó y me enseñó que mi trabajo como pastor era fundamental. Y me hizo ver con claridad cuál era mi trabajo. Ahora vamos a Efesios 4:11, que es el texto que tomamos de base. Efesios 4:11. Entonces, después me llevó allí y entendí más. Efesios 4:11. Dice así: y él mismo, o sea Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces yo dije, bueno, yo allí entro en los pastores, yo soy pastor. Yo no soy evangelista, no soy profeta, no soy apóstol, pues soy pastor y maestro. Enseño la Biblia. Bueno, yo entro allí. Yo me identifiqué ahí. Y Dios me sigue enseñando. Y entonces yo le dije, Señor, ok, pues yo estoy allí, pastor. ¿Y para qué? Dios escogió pastores, hombres terrenales. ¿Para qué? Para que hiciéramos un trabajo fundamental. Está en el versículo 12. Véanlo ahí en el versículo 12. O sea, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de, o para, con el propósito ¿de qué? De perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Los que están en la esquinita ahí? No, los santos somos los creyentes, los cristianos. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces dije, ¿y qué significa eso? Bueno, acuérdense, yo no había sido pastor. Ayudaba en el liderazgo y todo eso, pero yo no era el pastor principal en quien recaía toda la responsabilidad. Y dije, bueno, pues tengo que estudiar lo que significa. Entonces, dije, bueno, Señor, yo soy un pastor, ¿sí? ¿Para qué me pusiste? Para perfeccionar a los santos. ¿Y qué es perfeccionar a los santos? La palabra perfeccionar es una palabra que en el griego es catartizo. Esa palabra catartizo, que se traduce por perfeccionar, tiene varios significados. Significa preparar,
capacitar, restaurar, instruir, llevar hacia la madurez, todo eso significa perfeccionar. Entonces, al estar escudriñando, empiezas a entender. Entonces, Señor, mi trabajo es prepararlos. ¿Sí? ¿Prepararlos? ¿En qué? Para todo, para que sean mis discípulos, para que sean mejores esposos, mejores padres, ¿entienden? Mejores ciudadanos, mejores seres humanos, que seamos dignos de Cristo. Preparar, capacitarlos ¿en qué? Pues en todo lo que tiene que ver la vida cristiana. Restaurar, ¿qué es restaurar? Y empecé a buscar, bueno, restaurar, la definición es volver al estado que tenía una persona antes de una caída, o de un error, o de un desvío. Esa palabra restaurar se entiende cuando, por ejemplo, entiendo que este lugar lo restauraron o lo construyeron. ¿Cómo fue? Lo levantaron. Bueno, es más difícil restaurar un edificio, ¿no es cierto? Pues tienes que tumbar y están viejos y te necesitan mucho trabajo. Bueno, cuando una persona, así como ustedes, llegaron a Cristo, ¿cómo llegamos del mundo? Un desastre, ¿sí? Y empezamos a caminar y Dios empieza a formarnos, empieza a tratar con nuestro carácter, nuestras deficiencias, empieza a formar a Cristo en nosotros. Pero en nuestro caminar con Cristo, ustedes entienden que nos podemos equivocar, ¿verdad que sí? Podemos tropezarnos, caer en alguna tentación, fallar, pecar. Bueno, restaurar es eso precisamente, volverlos. Ahí está un cristiano que camina con el Señor bien, pero de pronto tiene una necesidad económica y tiene una tentación en su trabajo. Están 10,000 pesos ahí que como que se le olvidaron a alguien y ya tienen 6 meses ahí y tú necesitas 8,000 y estás ahí y dices, y el diablo te tienta tu carne y ves las circunstancias. Entonces un cristiano puede caer en eso, ¿sí o no? No es la voluntad de Dios, pero ¿qué cuando pasa? Bueno, los tomas, suples tus necesidades, entre comillas, y después viene la convicción del Espíritu Santo, ¿sí? Y después viene el patrón que resultó hermano también en la iglesia y dice, oye hermano, el diácono que tiene allí me robó 10,000 pesos. ¿Qué hay que hacer con él? ¿Desecharlo? Restaurarlo. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Si alguno es sorprendido en alguna falta, los que son espirituales, de eso vamos a hablar más tarde o mañana. Restauradle, dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces hay que ser muy paciente, tienes que ser bien paciente, tienen que ser muy pacientes con las ovejas. A veces parecen abejas y sacan el aguijón. Pues a veces las ovejas son como los niños. Cuando yo me acuerdo de mis hijos cuando estaban creciendo, les daba un consejo y decían, ay, pero ¿por qué? No entiendo por qué. Pues no, porque todavía no tienes la capacidad, pero si tú aprendes a obedecer, hijo, te va a ir bien. Se me hace que no me amas, dice. No, porque te amo, hijo, y por eso te estoy diciendo eso. Y de eso también vamos a hablar, sobre la disciplina dentro de la iglesia, eso mañana, ¿sí? Vamos a tener bastante estudio mañana. Entonces, perfeccionar a los santos, preparar, capacitar, restaurar, instruir, llevar hacia la madurez. ¿Para qué? ¿Para qué los instruyes, los capacitas y los ayudas a que crezcan y llevarlos a la madurez? Dice el mismo versículo. ¿Para qué dice? Para la obra ¿de qué? Véanlo ahí en Efesios. ¿Qué dice? Capacitar a los santos, perfeccionarlos. ¿Cuál es el propósito? Para que sean exitosos. No, hombre, no inventen. Exitosos. Eso es lo que se predica hoy en las iglesias. Dios quiere que seas un empresario exitoso. No, ¿quién te dijo? ¿Dónde dice? Dios quiere que seas un cristiano formado a la imagen de Jesús. Porque si se mide el éxito como se mide hoy en los cristianos con el éxito o
o los primeros cristianos, no hombre, un montón de fracasados. Pablo dice, yo a veces no tengo para nada, sé tener abundancia y sé tener escasez. He andado en peligros de ladrones, he andado en hambre, en persecución. ¿Cómo el apóstol Pablo? Pues no, qué exitoso. ¿Ven? Tuercen la Biblia. Confunden la gimnasia con la magnesia. Muchos cristianos. Entonces, ¿qué es ser exitoso? Si lo resumiéramos, es alguien exitoso, un cristiano exitoso es aquel que hace la voluntad de Dios. Punto. Porque obedeció. Entonces, para la obra, para el trabajo, ¿de qué? Del ministerio. La palabra ministerio viene del griego diaconía, de donde se deriva diácono. Y significa servicio. Significa socorrer a otros. Significa ayudar, como los que eligieron en Hechos 6. Estaban socorriendo a las viudas, ¿entienden? Las estaban ayudando y les estaban repartiendo y organizaban y dirigían, y aquello ya se empezaba a formar una iglesia ordenada. En la casa de Dios debe de haber orden, ¿verdad que sí? Yo he estado en lugares donde no se puede predicar, empezando desde los que están escuchando. Nunca se me olvida que he estado en lugares donde... Buenas tardes, hermano, gloria a Dios, ya su nombre, aleluya. Y un gritadero y ya los dejo, duran como un minuto gritando gloria a Dios y pues yo me paro, ¿no? Y bueno, ya puedo seguir, amén, gloria a Dios, aleluya. Bueno, ok, miren, abran su Biblia en Efesios 4:11, ya su nombre, gloria, y se levanta uno allá y empieza, amén, ¿quién vive? No podía predicar, ¿qué es eso? Es puro desorden, hermano. Puro desorden. Imagínate en la escuela, ¿verdad? 2 por 2, 4. ¡Ah, qué bueno, maestro! ¡Qué bueno que 2 por 2 sean 4! Te van a decir, oiga, cállese y déjeme hablar. Te va a decir el maestro, no, por favor, guárdense. Y hay iglesias que creen que eso es estar glorificando. Eso es desorden, ¿verdad que sí lo entiende? Lo que pasa es que no se los habían explicado. Aquí yo veo orden, Hay orden en este lugar. Bueno, hay un entendimiento. 17 años pastoreando, ¿no? 18 dijo Delia, ¿no? Te equivocaste, te falta un año. Es que es humildón, Manuel. El servicio, el socorrer, el ayudar. ¿Cuántos saben? Ustedes entienden que uno como pastor no puede hacer todo. ¿Sí entienden eso? Ni pretendan que el pastor haga todo, porque no puede. Eso es imposible. Pero hay un principio en una familia. Por ejemplo, mi esposa viene de una familia de ¿cuántos? ¿Cuántos fueron? 12. Ah, eres medio bíblica, ¿verdad? De 12. Bueno, ok. ¿Algunos de ustedes vienen de familias grandes? ¿Sí? Ok. El mayor cuidaba al menor, ¿a poco no? Siempre. Y cuando la mamá se llevaba al bebé al seguro, córrele porque se le dio temperatura. Hijo, cuida a los niños. Y ya el hijo ya de 17, 18, ¿no? Y darles de comer. Y los cuidaba, ¿no? Bueno, algunos de ustedes en el Señor crecerán más o serán, por obvias razones, la conversión de más años. Si ustedes van creciendo sanos, son como hermanos mayores, ¿entienden? Que van a tener que estar cuidando a los niñitos. Y Dios los va a llamar, y Dios les va a dar la gracia, y Dios les va a dar el llamamiento y el favor de Dios, el don, ¿entienden? El talento. Pero la responsabilidad de los pastores es enseñarlos. Se les ve en la cara que están entendiendo, fíjense. Porque cuando la gente no está entendiendo, están así como... Pero se ve que están... Entonces, bueno, entendí, iba entendiendo, iba aprendiendo que si quería una iglesia que creciera sana. Acuérdense que les estoy narrando
¿Cómo se llama el tema? ¿Principios o métodos? Entonces yo entendí que si quería una iglesia que creciera sana, ¿quieren una iglesia sana? Así como queremos un cuerpo sano, ¿no? Bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el Señor quiere que crezca sano. Si quieren una iglesia sana, deben dedicar ustedes los pastores en este caso, a capacitarlos, instruirlos, enseñarlos, ayudarlos a que maduren, a que crezcan, enseñándolos, capacitándolos, preparándolos. Pero para esto se necesita paciencia. Paciencia y perseverancia. ¿Sí? Y bueno, aquí sería otro tema bastante amplio, ¿no? No lo vamos a desarrollar obviamente, tenemos que avanzar. Entonces, cuando Dios me enseñaba estos principios, pues yo traté de obedecerlos, porque dije, bueno, yo no quiero levantar una iglesia más del montón. Yo no quiero eso. Yo quiero hacer, Señor, dame la gracia. Yo oraba a Dios, dame la sabiduría. Bueno, Dios es fiel. La Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídasela a Dios. ¿Cuántas veces no sé qué hacer en determinada situación? Pero Dios siempre tiene una respuesta. Y hemos ido con Dios y Dios siempre nos ha guiado, hermanos. Siempre nos ha dirigido. Y bueno, los resultados después de 30 años, bueno, ahí están, ¿verdad? Para irnos sobre el final de la reunión, miren, otro problema que enfrentan los pastores que no tienen principios de cómo dirigir una iglesia es que terminan, dije el punto número 2, siguiendo las modas evangélicas, ¿sí? Efesios 4:14. Ok, pastores, evangelistas, maestros, etcétera, a fin de ayudarlos a crecer, enseñándolos, discipulándolos. Versículo 14, perdón. ¿Qué dice? Otro propósito del por qué están los pastores. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Mamá, quiero una hamburguesa. Aquí está, hijo. No, mejor quiero tamales. Pero tú pediste hamburguesa, hijo. No, pero mejor quiero tamales. Pues ahora te comes la hamburguesa. Yo quiero tamales. Y empiezas a hacer tus berrinches. Eso es un niño fluctuante, ¿entiendes? Y luego ya le traes el tamal y se lo pones, ahora no quiero nada. Bueno, así somos cuando llegamos del mundo. No tenemos madurez espiritual, ¿entienden? Somos como niños fluctuantes. Entonces la razón de los ministerios que enseñan la palabra y que restauren y edifiquen y todo esto es para que ya no seamos niños fluctuantes. Pero noten lo que dice, llevados por doquier, o sea, por cualquier lado, de todo viento, ¿de qué? De doctrina o de enseñanza, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Y qué anda de moda? Que caen diamantes y piedras preciosas. Y ahí está la gente. Ya están los pastores. Señor, visítanos. Que caiga oro. ¿Cuántos conocen el oro? Si alguno no lo conoce, mire. Esta es mi argolla de hace 34 años de casado. Es la misma. Ahí está, es de oro. Para que el que no conocía el oro, ahí está, miren, es de oro. ¿Qué onda con eso, hermano? Ahora, yo no estoy negando los milagros de Dios, pero por favor, hermanos, o sea, ¿qué te va a hacer mejor esposo? ¿Ver polvo de oro? Eso es lo que te va a quitarlo. ¿Lo áspero con tu esposa? Fíjate que no. Lo que te va a quitar es la enseñanza de la palabra de Dios. Así dice el Señor: maridos, no seáis ásperos con vuestra esposa. No ver un diamante o una esmeralda y no hay predicación. Y el diablo, mientras que el diablo logre desenfocar a los creyentes del propósito que tiene la iglesia cuando se reúne, el diablo está feliz.
No, sí, sí. Yo puedo ver cojos sanar, puedo ver paralíticos sanar, pero eso no. ¿En qué me beneficia a mí? Cuando los 10 leprosos, Jesús oró por ellos, ¿cuántos se sanaron? Los 10. ¿Cuántos se salvaron? Uno. ¿Ven? O sea, nada más uno regresó, le dijo, Señor, ¿quién es el que? ¿Dónde está? Dice, mira no, ¿dónde están los otros 9? Le dice, pues no sé, Señor. Dice, y postrado lo adoró. O sea, se convirtió. Y los otros ya andaban en la cantina celebrando con su compadre, que habían sido sanados. ¿De qué les sirvió el milagro? De nada. Tienen propósitos en la Biblia, sí están, ¿sí? Pero no son lo fundamental, hermanos. Escúchenlo bien. Yo sigo creyendo en milagros, pero los milagros no salvan a nadie. Todas esas campañas de que ven y recibe tu milagro, no sé cuánta cosa, y tú vas y dices, y hasta circo hacen, y no te predican el evangelio, y luego oran por los enfermos, y hay milagros, tú dices, ay Dios. Y la gente se confunde. Y creen que eso es el cristianismo. También los brujos hacen milagros. Todo aquello que puede ser repetido por los no cristianos no es fundamental. Los brujos aquellos de Faraón hicieron muchas cosas, ¿no? Pero díganme, ¿qué brujo tiene la capacidad de hacer que una persona nazca de nuevo y se arrepienta de sus pecados? Ninguno. Pero la palabra de Dios sí tiene ese poder. ¿Ve? Pablo lo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Ahí está. Entonces, para que ya no seamos niños fluctuantes que nos llevan, viene cualquier viento de doctrina. Y vaya, hermano, que en estos últimos tiempos, que son tiempos peligrosos, sopla cada viento de todos lados. Una de doctrinas y de enseñanzas que parecen bíblicas porque los embarran con un versículo. Pero cuando tú escudriñas y analizas y los comparas con la Biblia, dices, ay Dios, eso no dice, eso no enseña las escrituras. Entonces tú estás sólido. Si esta congregación quiere crecer sólida, tiene que ser fundamentada en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, debemos entender que el crecimiento, el desarrollo sano de una congregación no depende de métodos concebidos por nosotros, sino de principios que están enseñados en las Escrituras. ¿Sí? Los principios son aquellas normas fundamentales que rigen nuestra vida como cristianos y la palabra es el fundamento. Son las bases sobre las cuales Cristo dijo que deberíamos de edificar su iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? A través de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que les enseñan a los discípulos las cosas que Él enseñó. Así de sencillo. No es complicado. Vamos rápido a Mateo capítulo 7. Bueno, no sé cuántos de ustedes han oído o me han oído predicar, pero yo no predico media hora, o sea, para que tengan paciencia. Porque es que mire, escúcheme bien, para enseñar las escrituras en 15 minutos, media hora, es muy difícil. Yo siempre he tenido esa discusión toda mi vida, de cristianos que están viendo el reloj cuando están en la iglesia, ya se quieren ir. Pero se van a ver el partido de las Chivas con el América y se van 3 horas antes y hacen fila. ¿Y allí qué onda? Algo anda mal, desubicado. Yo entiendo que una enseñanza larga de tiempo no necesariamente es espiritual, pero tampoco una corta. ¿Entiende? Sino lo que se está enseñando. Y yo sé lo que estoy enseñando, es fundamentar la iglesia. Entonces, sean pacientes, ¿ok?
Porque ustedes están sentados y yo estoy parado, ¿eh? Ok, ¿están listos? Mateo 7. Vamos a ver cómo la Biblia está llena de estos principios y Jesús habló de ellos. Mateo 7:24, dice Jesús, Él termina de hablar lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y luego dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, los previos capítulos 5, 6 y 7. Cualquiera que me oye estas palabras y las que las hace. Aquí hacer significa obedecer, ¿eh? Le compararé a un hombre prudente. Aquí prudente significa sensato, inteligente. Habla de alguien cuerdo, que está bien centrado. Dice, lo compararé a un hombre prudente que edificó. Digan todos edificar. Pues hay muchas maneras de edificar, ¿no? Muchas maneras. Que edificó, dice. ¿Qué edificó? Construyó. Aquí edificar significa construir sólidamente con materiales de calidad. Eso significa en el griego. Porque hay de construcciones a construcciones, ¿sí o no? ¿Se acuerdan del terremoto que hubo en Haití? Más de 200,000 muertos. El año pasado hubo un terremoto más fuerte en Chile, pero nada más hubo como 60 muertos. ¿Quieren saber por qué? Porque en Haití no hay reglas de construcción. El gobierno no tiene reglas de construcción. Es decir, tú compras un terreno y tú haces como quieras. Oye, pues ¿qué? Pues hay que hacer 3 cuartos. Y otro arriba, y la azotea, y arriba una terraza. Ah, bueno, pues órale, échale. No hay. Aquí en México sí hay. Tú quieres construir algo y tienes que ir a sacar un permiso y tienes que llevar los planos y te revisa un perito, ¿sí o no? En Haití no. Bueno, vino el temblor y todo se cayó encima de la gente. Lo mismo les pasó en Chile, pero allá no se cayeron las casas porque allá hay reglas de construcción. Escúchenme bien, hermanos, la iglesia tiene sus reglas sobre las cuales tiene que ser edificada. No es algo que se me ocurre a mí. Ay, ahora hay que pararnos de cabezas para que el Espíritu Santo descienda. ¿Y quién te dijo eso? ¿De dónde lo sacaste? Pues Dios me reveló. Pero, a ver, ¿pero dónde dice? No, es un ángel me reveló. No. ¿Cuál ángel? Moroni, ¿será? No inventes. ¿Cómo? No. Entonces Jesús dice, le compararé mis palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Aquí fíjense, la palabra casa en el griego significa familia, o sea, tu familia. ¿De qué se compone la iglesia? De familias. ¿Qué no dice en Efesios que somos la familia de Dios? Entonces yo como pastor tengo que construir la casa de Dios, la familia de Dios, la iglesia, con materiales sólidos. Dice que edificó con materiales de calidad su casa. ¿Cómo la edificó? ¿Sobre qué dice? La roca. Ahora, ¿qué simboliza aquí la roca? El fundamento, ¿no? ¿Quién es el fundamento? Cristo es el fundamento y la palabra. Ahí les va. Si yo le enseño a la gente psicología, levanta tu autoestima, tú vales mucho, tú todo lo puedes, vamos, hay poder en ti, saca el campeón que hay en ti, haz esto, y quién sabe cuántos rollos sacan. Les voy a decir una cosa, eso es pura psicología, puro humanismo, eso no es palabra de Dios. Pero veamos lo que sucede. Dice, versículo 25, descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos. Lluvia, ríos, vientos representan los problemas de la vida. Y golpearon contra aquella casa, contra aquel hogar, contra aquella iglesia. ¿Están entendiendo? Y no cayó. No se derrumbó. ¿Por qué? La razón, porque estaba fundada, construida y cimentada sobre la roca.
La roca representa la solidez y la estabilidad. La roca es Cristo, hermanos. La roca, el fundamento es la palabra de Dios. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hoy hacen eventos las iglesias y dicen, no digas infierno, no digas esto, no digas, ni siquiera menciones a Jesús para que la gente no piensa que somos religiosos. Y quién sabe cuánta tontería. No tenemos por qué disfrazar el evangelio, ¿entienden? No tenemos por qué disfrazarlo. La única manera en que una persona puede arrepentirse y ser salva del infierno es oyendo el evangelio. Y si se lo diluimos, todo está bien, compadre. No, Dios te ama así como eres. Pero tengo 3 mujeres. Pero Dios es amor. Dios es amor y Él te ama así como estás. No es cierto. ¿Cómo? Si Dios nos amara así como estamos, ¿para qué moría en la cruz? ¿Sí o no? ¿Ve cómo enseñamos mal? No, ¿cómo que Dios te ama así como es? No, eso es mentira. ¿Por qué enseñamos así? Porque seguramente hemos sido enseñados mal. No, compadre, tú vas derechito al infierno, pero te voy a decir cuál es tu solución. Y le presentas a Cristo y el evangelio. ¿Crees? Pues sí, arrepiéntete. Nace de nuevo, cambia de vida. Ese es el evangelio, hermanos. Muchos pastores, al no predicar el evangelio, al diluir el evangelio, pasa el tiempo y les digo esto porque muchos pastores me preguntan, de muchos países, de muchos lugares, pastor, algo está pasando en mi iglesia. Miren, en mi iglesia hay un montón de adulterios, hay un montón de tranzas, hasta un hermano mató a otro hermano. No, si yo le contara, entonces dicen, pero no entiendo por qué. Entonces yo le digo, ¿qué predicas? Pues la palabra, dicen. A ver, mándame uno de tus mensajes. Luego los escuchas y dices, no hombre, Juan Gabriel habla mejor que este. En sus conciertos, dices, no hombre. Le digo, no, pastor, usted no está predicando el evangelio. Usted les está diciendo que todo está bien, que no pasa nada. ¿Sabe una cosa? Usted no tiene ovejas, tiene cabras. Y las cabras no se pueden pastorear. Por eso muchos pastores se frustran. Porque esperan ver los frutos de un cristiano y no los ven. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no predican el evangelio. ¿Ve? Ay, no, es que si les hablamos la verdad se asustan y se van al infierno. ¿Cómo que se asustan? Imagínense que esto se está quemando allá y es la única salida. Y luego están allá los que sirven, ¿verdad? Los diáconos. Y oye, está quemando, se van a quemar los hermanos. Hay que avisarles. No, porque se asustan. Les voy a decir algo, hasta por el puro sentido común, que es lo que les falta a los cristianos, pero, como dijo un joven allá, gruesamente. Hasta con puro sentido común. Tú darías la voz de alerta, ¿sí o no? Oye, si ves que tu familiar, tu amigo, tu vecino está derechito al infierno, no le digas no, porque se asustan. No, al contrario. Háblale y dile. Ora y dile, Señor, ten misericordia de esta persona. Entonces, y dice el versículo 26 y terminamos, dice, pero dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, las desobedece, y ese es ya el otro, una parte es, una responsabilidad es del pastor, enseñarles, pero de ustedes, ¿qué? Obedecer. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, las desobedece, le compararé a un hombre insensato, dice. O sea, ignorante, falto de inteligencia, torpe, eso significa que edificó, construyó y cimentó su casa, su familia, su iglesia sobre la arena. La arena, hermanos, simboliza los recursos humanos, la sabiduría puramente humana. Fundar sobre la arena solo trae inestabilidad, fragilidad, que es lo que vemos en cientos de iglesias el día de hoy. Y yo le decía a Dios, yo no quiero una iglesia así, hermanos.
Yo le decía, Señor, yo no quiero una iglesia así. Fundamenta bien, me dijo. Fíjese bien lo que voy a decir. No lo digo, Dios me conoce. Pero le voy a decir un testimonio. 30 años, casa de oración. Nunca se ha dividido. Yo no sé lo que es una división y no quiero saber. Ahora, pregúnteme, ¿con actos de división? Un montón. Gente rebelde, falsos hermanos, gente mala que se mete y quiere hacer sus cosas. ¿Y cómo le hizo? Yo simplemente apliqué los principios, fue todo. Porque la Biblia habla del perdón y ese es un principio, ¿no? Y de eso vamos a hablar también después. Y ahí está, hermanos. Y han dado con ímpetu, mira lo que dice. Descendió lluvia, versículo 27. Vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. O sea, se derrumbó y fue grande, dice, su ruina. Yo quiero que pongan atención, la lluvia, los ríos y los vientos del que edificó bien, a los dos les pegaron lo mismo. ¿Sí o no? Pero ¿cuál fue la diferencia entre el uno y el otro? Que uno tenía fundamento y el otro no. ¿Por qué tantos hogares, tantas familias hoy se destruyen? Lo que es peor, familias cristianas, hogares cristianos, cristianos que el día de hoy se están divorciando o que ya se han divorciado. Y lo que es peor, pastores divorciándose. ¿Por qué? Porque no edificaron sobre la roca. ¿Oyeron? ¿Leyeron? Y metieron sus propias ideas, sus propios pensamientos, ignorando que los vientos, los ríos, la lluvia, le pegan igual al cristiano y al no cristiano. Al cristiano que edifica bien y al que no edifica con bien, pero la diferencia será que el que edificó bien va a permanecer. Casas de oración han pegado vientos, ríos, pero mire, con todo, hermano. Y está sólida. Mérito mío, no. No. Pura gracia de Dios, ¿entiende? Simplemente tratamos de hacer nuestra parte. Y ya son 30 años. Yo no le estoy hablando, escúcheme bien, de teoría. Ya le estoy hablando de una realidad. Con hechos. Yo me paro aquí y le digo, ¿saben una cosa, hermanos? Yo les puedo decir, la Biblia tiene razón. Yo con autoridad les puedo decir, crean la Biblia. Cuando la Biblia me ordena a mí perdonar y yo perdono, yo veo el resultado en mi corazón. Cuando la Biblia me dice, sé generoso y ayuda y dale a este, y lo hago, yo veo el resultado en mi corazón. Cuando Dios me dice, hey, tienes celos, trata con esos celos y me humillo, Señor, ayúdame y lo reconozco, yo he visto el trato de Dios. Entonces vienen los vientos, dan con ímpetu y por la gracia de Dios seguimos en pie. En 30 años, hermano, en Guadalajara, he visto literalmente cientos de iglesias iniciar. Si todos esos cientos de iglesias a la fecha permanecieran, Guadalajara tendría más de 10,000 iglesias. No llega a 700 iglesias. Y luego les enseñas esto a los pastores y no les gusta, porque no les gusta trabajar. Así es que a trabajar, hermano. Amén. Ya dijo el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Te damos gracias porque sin duda tu palabra es la verdad, Señor. Y tu palabra es el material que tú nos dejaste para edificar. Gracias, Señor, por esta congregación. Gracias, Señor, porque hay nobleza de corazón, hay corazones que tienen hambre. Quieren obedecerte, Señor. Quieren caminar contigo. Pero necesitan pastores
No solo Delia y Manuel, sino otros que tú vas a levantar para que los guíen en tus caminos, Señor. Hay mucho camino por recorrer. Sabemos que no es fácil el ministerio. Es mucha responsabilidad, mucho trabajo. Hay quienes piensan erróneamente que ser pastor cualquiera puede serlo. No es verdad, no es verdad. Si así fuera, ¿por qué tantos claudican? ¿Por qué tantos dejan a Dios? Y luego se enredan en sus propios caminos, y viene el enemigo y vienen los vientos, y vienen y dan fuerte, y aquello se cae. No es fácil. Padre, oramos, Señor, para que este lugar sea un lugar donde te adoran siempre. Cada vez que se reúnen te alaben, Señor. Que cada vez que se reúne parte de tu pueblo en este pequeño lugar, tu palabra sea expuesta, Señor, y tú te glorifiques. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, porque tú eres el que tiene razón. Tu palabra es la verdad. No queremos saber nada más que la verdad, y esta la encontramos en tu palabra. Que cada ladrillo que se ponga, hablando espiritualmente en este lugar, tenga un fundamento, que es Cristo, que eres tú, Señor. Y que cada acción, cada cosa que se haga, si ha de ser para ministrar a los niños, a los jóvenes, a los matrimonios, a los ancianos, todo tenga su sustento en la Biblia. Nada de imaginaciones nuestras, nada de iniciativas personales, eso no las necesitas, ya está dicho todo. No debemos de inventar el hilo negro de la iglesia, ya está todo dicho. Ahí están los principios, nuestra parte es hacerlos. Padre, yo te pido que levantes gente a quien tú llamas y sean discipulados, sean llevados hacia la madurez, sean equipados, instruidos, discipulados, enseñados, restaurados cuando se equivocan. Somos una familia, somos tu familia, familia de Dios. Y tú has instituido pastores para que cuiden tu rebaño. Yo quisiera hacer algo. Delia y Manuel, vengan. Quiero orar por ustedes. Pónganse aquí, ¿no? Aquí enfrente. Miren, hermanos, ser pastor no es nada fácil, ¿eh? Sin la gracia de Dios no se puede. Pero con la gracia de Dios vienen unas fuerzas impresionantes. O sea, ¿se acuerdan cuando Pablo le dijo a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia? ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Saben qué significa esfuérzate en la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios, pero la gracia también tiene un significado son las capacidades que Dios da para hacer la obra del ministerio. Decimos, es muy agraciado con ciertos dones, ¿no? Bueno, esforzarse en la gracia significa que tú no vas a inventar tu rollo. No, o sea, una lucha que ustedes van a tener es con la mente humana. No. Esfuérzate en la gracia significa esfuérzate por no hacer las cosas en tu fuerza, en tu sabiduría, en tu inteligencia, que sin duda la tenemos todos. Somos seres inteligentes, pero Dios no necesita nuestra inteligencia, Dios necesita nuestro corazón. Es diferente, ¿entienden? Porque si fuera por inteligencia, aún así Él es más inteligente que nosotros. Y lo inteligente para nosotros sería esforzarnos en la gracia. O sea, esfuércense por no hacerlo en su inventiva humana, sino conforme a lo que Dios dijo. Y cuando lo hacen conforme a lo que Dios ya ha dicho,
Hermano, es algo tan maravilloso. A veces pastores que empiezan el ministerio me dicen: oiga, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Así dime. Me preguntan: ¿cómo le hace para pastorear tanta gente y tantas iglesias? Le digo: mira, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque yo me desmayo. ¿Cómo en la inventiva humana? No se puede, es imposible. Pero en la gracia de Dios, Él te va a dar fuerzas cuando no tengas ninguna. Él te va a levantar como el águila y te va a ayudar a remontar en las alturas. Pero no son tus fuerzas ni son tus alas. Es la fuerza de Dios. Yo en lo personal tengo un temor de hacer las cosas en mi iniciativa humana. Y siempre trato de preguntar, siempre le pregunto a Dios. Muchas veces me he equivocado y he tenido que retroceder para retomar y tumbar lo edificado, que antes de que vengan los vientos y se arrastren todo, antes de que venga el tsunami, ¿no? Yo mismo: Señor, perdóname, y lo borro todo y empiezo a edificar con el material de Dios. El templo vivo es la gente. El énfasis no debe estar en el auditorio. Necesitamos un auditorio, ¿no? ¿Verdad que sí, hermano? Ustedes entienden. Como necesitamos una casa, pues habitable, ¿no? Pero quítense eso de la mente, ¿eh? Su énfasis no debe ser en lo lujoso. Hay lugares que ya parecen hasta discotecas. Le meten. ¿Y la gente qué? El verdadero énfasis está en los templos vivos. ¿Que no somos templos del Espíritu Santo? El énfasis son ellos. Sí, arreglen, tengan limpito, bonito, pero olvídense de aquello suntuosidad. ¿Sí? Porque de aquí van a salir misioneros. Nosotros nos tardamos más de 15 años para reparar el techo. Algunos de ustedes conocen el auditorio de nosotros. Y estábamos juntando y salía una necesidad, había que mandar un misionero y mirábamos el techo con hoyos. Se metía el agua. Y decíamos: Señor, ¿qué hacemos? Y Dios nos decía: mandan misioneros. Y a veces Dios era tan bueno que llovía hasta después de la reunión. Porque sabía que se nos metía allí. El énfasis es la gente, son ustedes. Porque Cristo murió por ustedes, no por el edificio. Yo quisiera que oráramos por ellos. Pónganse de pie, extiendan sus manos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida de Manuel, de Delia. Gracias, Señor, porque en tu corazón estaban ellos. Tú los escogiste de entre muchos hermanos para que fueran parte de tus pastores, Señor. Y han caminado durante 17 años, 18 años, cuidando tus ovejas, Señor. Y ahora están aquí de pie. Ahora están aquí por gracia, por tu cuidado, Señor, porque tuviste misericordia de ellos. Y ahora ellos quieren retomar, Señor, lo que tal vez en un tiempo se desvió. Ellos están retomando, Señor, para edificar la iglesia, tu iglesia, que son todos mis hermanos que están aquí esta noche. Padre, oramos por sabiduría, la guía de tu Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, sea en ellos su fuente de alimento, para que cada vez que haya una reunión aquí, alimenten a tu pueblo, Señor, y sean edificados, sean enseñados, ministrados. Y cuando haya situaciones y vengan los ríos y den con ímpetu, esto permanezca firme, Señor. Por tu misericordia y por tu gracia, Señor, por tu bondad y tu amor, te lo pedimos. Que este lugar sea un lugar donde se te honra a ti, Señor, y donde se predica el Evangelio. Dale gracias, Señor, a Manuel, a su esposa como ayuda idónea, y a los que tú de alguna manera estás preparando y levantando, nutriendo, fortaleciendo. Porque sin duda hay mucho pueblo en esta ciudad. Sin duda hay mucha gente que a su manera te está buscando, Señor, pero no conocen el camino.
pero que de aquí salga gente que les diga: mira, este es el camino, Jesús es el camino. Gente llena del Espíritu Santo, gente llena de sabiduría, gente llena de entendimiento espiritual, capacitados, enseñados, restaurados, que vayan creciendo, Señor, de una manera natural. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en medio de ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, encomendamos a Manuel y a Delia a la palabra de tu gracia, Señor, como el apóstol Pablo encomendó a los pastores en Éfeso, en Hechos 20, cuando se despidió de ellos. Los encomendó a ti, Señor, y a la palabra de tu gracia, que es la única que tiene poder para fundamentar y para hacer crecer al hombre de Dios y a la mujer de Dios. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los principios de Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Denle un aplauso al Señor.